La boxeadora. Sí, sí, exboxeadora. Es boxeadora. Mira, soy Laura Rodríguez, periodista. Por favor, ¿me podrías dejar entrar? Porque quiero hacerte una pequeña entrevista. Como tú has sido una de las boxeadoras más reconocidas aquí en España, pues quería comprobar, a ver cómo te encuentras. No tengo ganas de hablar con nadie. Estoy entrenando y no me Eh, interesa en absoluto. Mujer, va a ser una entrevista muy cortita y cuando tú me digas lo paramos sin ningún problema. Y sería mejor otro día. A ver, que ya lo sé, ya me lo han dicho por ahí, ya me han dicho por ahí que estás un poquito decaída últimamente por el tema de que el Chuli está en prisión y todo esto, pero no te preocupes, que todo se supera, que todo se arreglará. Y además yo conozco a mucha gente que te puede ayudar. ¿Qué te parece? Si No, no, hablamos, si se habla lo... mucho, pero luego no se hace nada y me Te puedo quedo contar yo cositas que te pueden malamente. interesar sobre el Chuli, que yo sé que es una persona muy importante en tu vida. Y conozco a gente que está en la prisión o vamos, que nos puede decir exactamente cómo está él, de verdad, en el centro penitenciario. Y no sé, ¿Me por si puede te decir interesa. cómo dicen que está el Chuli? A ver, chica, es que aquí, delante de una puerta, venga mujer, ábreme la puerta y enseguida te digo, y además incluso puedo hablar directamente por teléfono con una gente que conozco. Es que no quiero que me escuche nadie más, porque si me escuchan, pues oye, que todo el mundo se puede enterar y no quiero, prefiero que estemos los dos en tu sala solas. ¿Qué te parece? Sí, pero Venga, es que no me fío mucho porque luego se larga más de lo que se dice. venga, Yo mujer. hablaré de lo que quiera. En algunos asuntos no los tocaremos. Me parece muy bien. Venga, ábreme la puerta y ya está, ¿vale? Y además te quiero comentar una cosita muy importante para ti, seguro que va a ser muy importante porque es del Chuli. Solo hablarás de lo que yo te diga que tienes que hablar. Me parece correcto.